dice y ha declarado en su palabra se va a cumplir. ¿Lo creamos o no lo creamos? Este libro que tienes en tus manos, espero que lo tengas, y si no, que lo tengas en versión digital. Si lo tienes en versión digital, qué bueno, pero no estés viendo el Instagram ni el Facebook. Creo que Facebook ya ni existe, ¿o sí existe? Ah, bueno, esos que dijeron sí son los viejitos, porque creo que ya los chavos usan otras redes sociales, ¿verdad? Gracias, Santo. No te distraigas en el Instagram esta mañana. Si la traes ahí en la versión electrónica, qué bueno. Pero este libro, llamado la Biblia, no solamente es cómo descubrir cómo irte al cielo. Claro que una de las partes fundamentales es que Dios nos ha dado vida eterna, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no es que te ganaste el boleto dorado para irte al cielo. Eso es una verdad. Lo que la Biblia también trata es de cambiar nuestra manera de pensar, de cómo interpretamos el mundo, ¿ok? ¿Sobre qué lente te pones tú para interpretar el mundo? ¿Cómo interpretamos la vida, los problemas, el matrimonio, los hijos, la familia? ¿De qué se trata el plan de Dios? Aquí hay un plan para ti y para mí. Y el que tú y yo podamos entenderlo va a cambiar la vida, tu vida y mi vida, por la gracia de Dios. Amén. Así es que también la Biblia nos ayuda a cómo interpretar el mundo desde la perspectiva de Dios, el creador, el soberano y el que ha dicho lo que es bueno y lo que no. Y bajo esta verdad de promesas y fe, vamos a terminar los últimos versículos, y si tú tienes una Biblia en libro, está titulada Justificación para todos los que creen. Voy a dar los versículos y vamos directamente al texto. Dice, y no solo por él fue escrito. Aquí para que tú te puedas conectar, porque si le hemos aislado este versículo no tendría sentido. ¿Quién sería la persona él? Hablando de quién, de Abraham. Y no solo por Abraham fue escrito que le fue contada la fe por justicia en el contexto, sino también por nosotros, si puedes repetir conmigo, por nosotros, o sea que esto te involucra a ti y a mí y a todos los cristianos de todos los tiempos que han creído o que han confiado en Dios por fe. Dice que a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 3 versículos y parece tan repetitivo para Pablo, pero creo sinceramente que cuando uno estudia la carta a los Romanos, que se divide en 2 grandes secciones, si recuerdan, solo para recordarte y que quede quizás más claro en tu mente cómo se estructura la carta. Capítulo del 1 al 11, la explicación del Evangelio, y del 12 al 16, cómo se aplica el Evangelio a nuestra vida. Repito, del 1 al 11, Pablo está explicando ¿qué es Evangelio? Las buenas nuevas, buenas noticias que hay en Jesucristo. Y como Pablo no fundó esta iglesia, ya estaba fundada, no los conoce, les envía una carta porque Pablo está preocupado que los oyentes del primer siglo puedan entender correctamente el Evangelio. Y una de las grandes tragedias para nosotros sería que decimos el Evangelio y no lo entendamos o lo comprendamos. Los que venimos de otro contexto religioso, de las partes importantes en la estructura litúrgica de la religión es cuando se leen los evangelios. Y eso me gusta que se lean los evangelios. Pero la pregunta es si entendemos lo que es el evangelio y qué implicaciones tiene para mi vida en las cosas prácticas del día a día y del vivir. No solamente en una visión de la eternidad, sino cómo puede aplicarse en mi vida el día de hoy. Entonces Pablo va a preocuparse en que podamos entender el Evangelio y cómo nos debe de afectar. Capítulo del 1 al 11, repito, y luego del 12 al 16. Y estando en nuestra estructura, hay una palabra que ha venido repitiéndose constantemente, y es la palabra justicia, justo o justificación. Y si tú y yo podemos entender a lo largo de esta enseñanza, que va a durar el tiempo que tenga que durar, lo que es la justificación, va a tener mucho sentido el Evangelio. Por eso Pablo, una vez más, va a volver a cerrar este capítulo 4 con un tema declarado justo. Así se llama. ¿Cómo se llama la predicación de hoy? Declarado justo, pero hay un condicionante. Solo si crees.
Repito, declarado justo, pero hay un condicionante. Solo si crees. Y como hemos visto, la justificación es una palabra legal. Aquí hay algunos abogados, ¿verdad? Y sabemos lo que implica. Acabamos de elegir jueces en este país. No sé si votaste o no, no me voy a meter en eso. Pero se acaban de elegir jueces, ¿verdad? En esta nación. Ya no los impone la autoridad. Ahora se supone que a través del voto popular escogieron o escogimos a nuestros jueces. Y la esperanza es que ese juez, cuando le toque el ejercicio de la justicia, la aplique con justicia, con rectitud, con transparencia. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios se ha declarado el juez justo del universo. Y Él ha emitido un juicio y una sentencia. Y todos los seres humanos, desde la perspectiva de Dios, un día compareceremos ante el tribunal de Dios. Y seremos juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho. Si tú recuerdas, ya explicamos un poco eso, si no te lo voy a recordar más adelante. Así es que, ¿cuándo será ese juicio? Cuando te mueras, el juicio. La pregunta, ¿estás preparado para el juicio? ¿Estás listo para enfrentarte al juez justo? No hay mochadas, no hay amigos, no hay compadres, no hay palancas. Eres tú delante del juez justo del universo. ¿Te gustaría oír la sentencia al final declarado justo? Solamente a Vero, gracias Vero. Amén, me encantaría que en la sentencia el juez me dijera, eres declarado justo. No me gustaría oír declarado culpable. No. Entonces tú y yo tenemos la oportunidad, declarado justo, y aquí está la condición según el apóstol Pablo, solo si crees. Vamos a desarrollar entonces el tema. Dice, y no solo por él, por Abraham, que es el ejemplo máximo del padre de la fe, que ya vimos su historia, siendo un viejito de 75 años, aparentemente teniendo la vida resuelta, porque a los 75 años espero que ya hayas resuelto un poco tu vida, que quizás ya te hayas pensionado del seguro social, que ya hayas hecho algunas cosas, y uno a los 75 años dice, pues ya no hay mucho por hacer. Ya usas pomadas, tés, te duermes 3 veces al día y te levantas a las 4 de la mañana. Ya todo lo que es enitis se te aplica a tu vida. Que a los 75 años. Sin embargo, a los 75 años, Dios emprende a este hombre en una gran aventura. Le llama, le dije, sal de tu tierra y de tus parientes. Y te voy a llevar a una tierra que tú no conoces. No había Google Maps, no había mapas escritos, pero Dios le promete que le va a dar no solamente una tierra, sino una descendencia de tal manera que los cielos estrellados y no se pueden contar, dice, así será tu descendencia. Pero hay un problema para Abraham. No solamente él ya es viejo, sino que su esposa también ya tiene edad. Y a esa edad, la costumbre, en un eufemismo para suavizar, que la mujer ya había pasado su periodo de ovulación y que los óvulos que habían sido destinados para su cuerpo ya se habían acabado. Y una vez acabados los óvulos, imposible procrear hijos. Naturalmente. Y la gran pregunta es, ¿cómo sería todo esto? ¿Cómo será posible que tú me digas que yo voy a ser padre de multitudes, voy a dejar mi estatus, mi colonia, mi barrio, mis parientes, y me lanzo en una empresa en donde no sé ni a dónde me llevas, y luego parece una broma de mal gusto, tú me prometes que voy a tener un montón de hijos? Y no había medicina ni medicamentos, como que para hacer un tratamiento. Sin embargo, él sale siendo guiado por Dios. Y dice que esta confianza que él depositó en Dios a través de la promesa le fue contada por justicia.
Por eso, declarado justo solo si crees. Y Él se vuelve el Padre de la fe, porque es ahí donde todo marca una diferencia para el ser humano. Porque todo está en creer o no creer. Esta es la gran diferencia, mis amigos, mis hermanos en la fe. Es creo o no creo. Y no es como deshojar la margarita. Hoy creo, mañana no. Hoy sí creo, tengo muchas deudas. Hoy no. Hoy creo, no me va bien en mi matrimonio, ya no creo. Parece que estamos deshojando la margarita entre creer y no creer. Pero Abraham fue el padre de la fe porque a pesar de todas las circunstancias, como vimos la semana pasada, él siguió creyendo. La pregunta es, ¿se equivocó? Sí se equivocó. ¿Cometió errores? Sí cometió errores, pero él siguió creyendo a pesar de las dificultades que enfrentó como ser humano. Así es que el reto para ti y para mí es seguir creyendo todos los días, para que el día en que tú llegues a la presencia de Dios, Dios diga, yo te declaro justo porque has creído, has confiado en mí. Entonces el apóstol Pablo dice los alcances de la fe. ¿Cuáles son los alcances? La justificación del creyente, que no se limita a una sola persona. Completa en tu hojita si quieres, porque damos hojitas. Entonces, ¿qué alcance tiene la fe? La confianza del creyente no se limita a una sola persona. El registro de la historia de los hombres de fe tiene un propósito fundamental. Abraham nos sirve de ejemplo de fe, y esa fe se basa en el Dios que da vida. Romanos 4:17, como lo vimos la semana pasada, dice, como te está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, en Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Hay cosas que no hemos visto, ¿estás de acuerdo? Y que se ocupa confianza en Dios. La fe se razona, pero hay cosas que no hemos visto y que no entendemos. ¿O lo entendemos todo? No, no lo entendemos todo. Sin embargo, este hombre, Abraham, aunque no había visto una tierra ni una fotografía del terreno, yo me pregunto, ¿quién compra un terreno sin haberlo visto? ¿Alguien lo ha hecho así? ¿Qué es lo más lógico? Ir a ver el terreno, ¿no? Mínimo. ¿Quién deja todo por ir en pos de una promesa de una tierra la cual no has visto jamás? Y ese no solamente fue el problema, Dios lo pudo convencer, pero ¿convence a la mujer? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Ya te fuiste con tus amigotes, ¿verdad? Parecería esto una locura. Sin embargo, él creyó que da vida a los muertos. Y la Biblia dice que tú y yo estábamos también muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros ejercemos una fe similar en el que resucitó de la muerte a Jesús nuestro Señor. Entonces ahora nuestra fe será considerado bajo la misma óptica o la misma luz. Dios también nos acredita la justicia a nosotros. Y yo creo que esto nos debe de servir de motivación para continuar viviendo en fe. Amén. La fe se vive día tras día. No es un depósito que se te da, sino que la fe se va ejerciendo día con día. Es decir, la gloria de la fe de Abraham consistía en que estando firme en que Dios tiene el poder para cumplir sus promesas, no vaciló, continuó a pesar de las dificultades. Y déjame decirte que vas a tener problemas, que va a haber dificultades. Y si no, no es que no sea un pastor que quiera darte buenas noticias. Pero la Biblia nos dice que del punto A al punto B donde Dios te va a llevar, va a haber dificultades. ¿Están de acuerdo? No nos gusta mucho, pero es la verdad. Dios prometió llevarte de aquí a acá. Pero en el trayecto vas a encontrar dificultades. Pero Dios prometió estar contigo, a tu lado. Y lo decía la semana, si estuvimos el martes, yo te decía que todos estamos tomando decisiones todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Y les comentaba que antes de cada decisión hay un pensamiento y una emoción. Y eso es lo que nos motiva a decidir. Repito, detrás de cada decisión hay un pensamiento y una emoción. Y esas son las que nos empujan a decidir. ¿Están de acuerdo?
Les voy a poner un ejemplo que nos pasó y se los dije el martes, o no sé si lo dije el domingo, pero lo repito a los que no estuvieron. Llegando a la ciudad de Roma nos pasó algo muy singular. Nos asaltaron. Veníamos contentos de una boda y llegamos al aeropuerto, tomamos un camión que nos iba a llevar a una terminal del metro y de trenes. Y Dan ya había llegado allá. Me dijo, papá, ya estoy aquí en el departamento. Mira, toma el tren o el metro, te bajas en este lugar, transbordas, agarras te bajas y yo te espero. Dije, no, pues mi hijo es hábil, ya está él allá. Pero los vuelos se fueron atrasando de tal manera que cuando llegamos ya a la terminal del metro y de los trenes ya estaba casi cerrado. Pasó por mí pagar un Uber. ¿Hubiera sido propio o no? Y le digo a Vale, ¿cuánto cuesta el Uber? Pues tal cantidad. ¿Y cuánto nos cuesta el metro? Tal cantidad. Mucho más barata. ¿Cuál fue mi decisión? Lo más barato. ¿O no? ¿Tú hubieras hecho lo contrario? ¿Sí? Los santos dicen que sí, los pecadores como yo dicen que no. ¿Cuál fue mi motivación de tomar el metro? Lo más barato. ¿Quién decidió? Yo. ¿Por qué no te pusiste a orar, pastor? Señor, dame revelación. Puede ser muy espiritual o no. Ahora, yo soy pastor y yo le pude reclamar, Dios, ¿por qué permitiste que me asaltaran? Dios me dijo, ¿quién decidió irse en el metro o en el Uber? ¿Y cuál fue tu motivación? Ahorrar. Y dijo mi mamá, lo barato sale caro. Miren que no sé que esos me hubieran quitado los calcetines sin quitarme los zapatos. Increíble. Me di cuenta que me iban a asaltar. Dije, no, barrio, San Andrés, ¿a mí? Abrieron las puertas. En un momento no había nadie. Me vi rodeado como de 8 personas. Unas contra Valeria y unos contra mí. Dije, yo lo vi. Me van a asaltar, dije. Le dije, no te acerques. Esa me decía que volteara. Dije, a mí no me la pegas. Y lo aventé. Y en cuanto lo avienta a los demás, se me dejaron ir. Y cuando volteo veo a Valeria con otras 3. Le decía, muérdelas. No pudimos ni meter las manos. En un instante, que no creo que dure un minuto, entre que las puertas del metro se abren y se cierran, me robaron la cartera. 10,000 euros que traía ahí. Sin cartera, sin INE, sin licencia, sin tarjetas de crédito. Y le digo, ¿cómo estás? Me dice, creo que a mí no me robaron nada. Y no le alcanzaron a robar. Habíamos repartido el dinero. Gracias a la intervención de Vale, me dijo, divide el dinero. Que Dios le puso prudencia. La pregunta es, ¿quién decidió? ¿Yo? ¿Dios me cuidó? Sí. ¿Pudo haber sido peor? Sí. ¿Aprendí la lección? Sí, claro que sí. Claro que sí. Dios prometió estar conmigo, ¿o no? Pero Él me dijo, de aquí a acá, tú vas a tomar decisiones. Y hay una emoción y hay un pensamiento en la que tú vas a tomar. Tómalo y decide, hijo. Pero responsabilízate de tu decisión. ¿Amén? ¿Sí están conmigo? Siempre en la fe tomamos decisiones hacia dónde queremos ir. ¿Hacia qué voz vamos? A escuchar. Y créemelo, mi conciencia me decía, ya es noche, ya son las 10, no conoces la ciudad, agarra un Uber, te cuesta 80 euros. ¿Está caro? Sí, pero ¿puedo llegar? Seguro. Y por 18 euros me salió más caro. Aprender la lección cuesta, mis hermanos. Pero le dije a Vale, no vamos a permitir que esto nos quite el gozo. Amén. Hay decisiones que tomamos. Aprendamos lección del punto A al punto B. ¿Quién prometió acompañarte? ¿Quién va a tomar algunas decisiones? Entonces piensa, ¿culpa tuya o culpa de Dios? Muchas son de nosotros, otras
Pues no, Señor, pero algo me querrás enseñar. Y el diablo también, que es bien metiche. Perdón. Es culpa de uno del diablo, dice Valeria. Bueno, es que esos sí andaban endemoniados, se me hace. Porque son bravísimos. Ok, número 2. Dice versículo 24, sino también por nosotros. Aquí nos involucra a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de Jesús de los muertos. Entonces, número 1, los alcances de la fe nos alcanza a nosotros y a todas las generaciones que han tenido confianza. 2, la fe y la justificación tienen un alcance temporal en este plano, es decir, que no está limitada a un tiempo en específico. Es entre que Dios dio su plan hasta que Jesús venga. Así es que eso involucra, para los creyentes de todos los tiempos. Para los creyentes del Antiguo Testamento, los del primer siglo y también para nosotros. Es lo más interesante, que la fe no se limita a un solo grupito, sino que alcanza generaciones. Repito, para los creyentes de todos los tiempos, para los creyentes del Antiguo Testamento, los del primer siglo y para nosotros. Por eso Hebreos rápidamente te lo voy a mencionar hoy. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice Hebreos, estoy leyendo Hebreos 11. Porque por ella, por la fe, recibieron aprobación los ¿quiénes? Los antiguos. Es decir, la fe no solamente es para los que estamos viendo hoy o para los del primer siglo. Siempre ha sido por fe y para todos, de todos los tiempos. ¿Quiénes son los antiguos? Bueno, aquí dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era, ahí está la palabra, justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, Abel todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, número 1, crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia, que según la fe. Aquí está nuestro héroe. Por la fe, a Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas o en casas de campaña como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, a una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Fíjate lo que dice. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Si Abraham pudiera ver, que no creo sinceramente, diría que tiene muchos hijos en la fe, ¿o no? ¿Aquí hay algunos hijos? ¿Somos hijos de Abraham por la fe? Que ya qué guapotes mis hijos, ¿no? Del siglo XXI, los tapatíos, ¿no? Eso era la promesa. Él no había pensado en una tierra. Él llegó a entender que no se trataba de un terrenito de 8x20. Dijo, no, hay otra ciudad. Y el arquitecto es Dios. ¿Y sabes cómo se llama mi territorio? Dijo Dios. El mundo. Mi mundo. No en una tierra chiquita como Palestina, un mundo para Él, para que sea glorificado. Amén. He aquí la aplicación de todo este argumento acerca de Abraham, que estas cosas no están escritas como meros datos anecdóticos o históricos,
sino como ejemplo de todos los tiempos del método que Dios usa para declarar justo a las personas a través de la fe. Lo que Pablo nos está diciendo es que nosotros también estamos vitalmente involucrados en esta historia sobre Abraham y el modo en que la justicia de Cristo nos es aplicada tanto a él como a nosotros por la fe. Miren, y quiero decirles esto para ir amarrando el tema. Uno de los aspectos más lamentables en las que es que solo veamos la Biblia como una serie de historias o un compendio de mandamientos que cumplir, y yo llegar a entender, tú y yo, que formamos parte de un plan mucho mayor, un proyecto mayor donde tu historia cuenta, donde mi historia cuenta. Tú y yo formamos parte de esta historia. Y lo más importante para ti y para mí sería descubrir cuál es tu lugar en esta historia, en este plan, donde eres parte de un reino, de un rey. Y es lamentable que muchos pensemos que nuestra vida se limita solamente al aquí y a la hora y a los años que podamos vivir. Y que no entiendas que tú formas parte de un plan mucho mayor. Cuando yo veo el libro del Génesis en la Biblia, no veo un solo territorio. Cuando a Adán y a Eva se les da la orden, ¿sabes cuál fue la orden? Multiplicad, llenen y sojuzguen la tierra, el mundo. Por eso creo que no se limita a la tierra de Palestina, la promesa, sino a todo. ¿Tú crees que formas parte de este plan? ¿Sí crees que formas parte de esto? Que Dios pensó en ti no solamente para llevarte al cielo, darte el boleto dorado y tus alas, tu túnica y tu nube para la eternidad. Creo que no. Creo que la iglesia ha perdido la visión que es un llamado mucho más profundo, en donde el reino ya está aquí. Y me lamento mucho encontrarme que muchos cristianos no creen que el reino ya está inaugurado y que tú formas parte de este reino. Que somos una comunidad alternativa en donde los valores del reino se viven entre nosotros. ¿Cuál debería ser la característica más notable en las iglesias cristianas? Que digan, aquí sí son cristianos. ¿Que traemos Biblia? Corbata. No sabemos los himnos del siglo pasado. ¿Cuál debería ser la cualidad más manifiesta entre nosotros? ¿La fe? ¿A fe, conocer la verdad? ¿Qué piensan? Miren, hacer la voluntad de Dios. Todo esto es padre. En el capítulo 2, escuchen mi iglesia. El Señor le habla a 7 iglesias del primer siglo. Créanmelo. Fue padre estar en Europa y ver, dije, aquí hay una, aquí está la otra, aquí, y por aquí pasó Pablo. Dije, wow. Y pude estar por 1 hora o 2 en la ciudad de Estambul, que es la capital de Turquía. ¿Sabes que ahí estuvo la iglesia de Éfeso? ¿Sí sabían? Ahí estuvo. En Estambul, lo que hoy es Estambul, lo que antes era Constantinopla, hoy es Estambul, que es la puerta entre 2 continentes, entre Europa y Asia Menor. Ahí se puso el otro imperio. Dejaron Roma y se pusieron ahí, estratégicamente. ¿Sabes que ahí fue la cuna de una de las iglesias más importantes e influyentes en el primer siglo? Se cree que Timoteo fue el pastor ahí, que Juan fue congregante y de ahí él escribió algunas cartas a la iglesia de Éfeso. Pero en el primer siglo ya Dios le había dicho algo a la iglesia. Mira, te felicito, enseñas la Biblia, tienes buena doctrina, ya enseñaste que es un cristiano, el gym, listos para servir. No, todos los cursos lo sabes. Doctrina, nadie te gana. Pero tengo una cosa contra ti. ¿Qué has dejado? Tu primer amor. Entonces, ¿cuál debería ser la cualidad que manifestara más una iglesia cristiana? ¿El qué? El amor a Dios, a su palabra y a los hermanos. ¿Puedes decirle al de al lado, te amo? A ver, díselo. No, hombre, ay, que me da vergüenza, Señor. Ay. Me caes bien, pues, pero eso como de amarte. ¿O no?
tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si eres bueno en la ortodoxia, eres bueno para predicar, sabes detectar a los que son apóstoles y no lo son, sabes el error, pero no amas, porque ya me echaste fuera de la iglesia. Vuélveme a meter a tu vida y ama. Y no ames nada más a los que te aman, ámalos a los difíciles. ¿Habemos personas difíciles en la iglesia? Somos como una caja de herramienta de un carpintero. Aquí hay carpinteros. Hay el hermano martillo, ¿verdad? ¿Cómo es el hermano martillo? ¿Verdad? Duro y duro. Y luego está el hermano tachuela, chaparrito, y luego ¡pum! Le aplastas y se va. El hermano lija, talle, talle. Entonces alguien dijo algo así. Pero así nos hacemos un mueble de adoración, ¿o no? Amándonos, tolerándonos, soportándonos. No, es que no me saluda nunca. Es que siempre llego y agarra mi lugar, que no sabe que ese es mi lugar. Y en fin, la iglesia debe mostrar amor, ¿amén? Entonces, tú formas parte de un megaplan. Y aquí lo más importante, la fe se nos cuenta como un saldo a favor. Y esto ahí donde voy a ir cerrando el apunte. Dice la Escritura, leyendo el mismo versículo, que aquí está la clave, dice, sino también a nosotros, a quienes será contada. ¿Contada qué? Nuestra fe va a ser contada. ¿Quién la va a contar? Dios, ¿estás de acuerdo? ¿Tú crees que Dios no sabe si tienes fe o no? ¿Él ve tu corazón? Yo no puedo verlo, pero Dios sí. Dice que la fe se nos cuenta como un saldo a favor. ¿Tienes cuentas bancarias? ¿Te gusta meter la tarjeta y que haya saldo a favor? ¿O no? Dices, ay, si hay dinero, ¿no? ¿Te gusta cuando dice, lo sentimos, no tienes saldo? ¿Qué dices? No, drama o no. ¿Y ahora? ¿Quién podrá defenderme? ¿Quién me va a prestar? Dice que la fe es como un inventario donde Dios te tiene con un saldo ¿qué? A favor, te lo cuenta. Dice, a ver, fulanito de tal, ¿cómo está su estado de cuenta espiritual? Tiene saldo a favor. Le es contada la fe, ¿por qué? Por justicia. Es decir, cuando vas al juicio y tu fe y tu confianza fue depositada en Él, en Jesús, ¿qué dice Dios? Eres declarado justo. La justicia de Jesús se te aplica ¿a quién? A ti, y es contada a tu favor. No es por méritos, es por fe. Esta es la clave. Poder depositar nuestra confianza en Dios. Por eso Pedro dice, por medio de Cristo ustedes creen en Dios. Primera de Pedro 1:21. Quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él, Dios, les dará todo lo que les ha prometido. Por último, la justificación o el ser declarado justo se basa en dos hechos fundamentales para que quede claro lo que es ser justificado o declarado justo. Es decir, esta imagen legal, un día estarás delante de Dios el juez, Él va a emitir un juicio y una sentencia y te puede declarar o justo o culpable. ¿Cómo se llega a ser justo delante de Dios? Por la fe. ¿La fe en quién? En Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es la fe. Entonces, Dios ve tu fe en Jesús y en sus promesas y dice, eres declarado justo, completamente justo. Es por fe, no por obras. Y termino el último punto. La justificación se basa en dos hechos fundamentales. Número uno, el reconocimiento de nuestra naturaleza caída. Es imposible que tú seas declarado justo sin antes entender que eres pecador y culpable. Parece que Pablo nos repite una y otra vez. El inicio de la salvación empieza cuando reconocemos que somos pecadores. Repito, el inicio para poder ser declarado justo es reconocer que somos pecadores. Según la carta a los Romanos, capítulo 3, ¿cuántos somos pecadores? ¿Cuántos han pecado? ¿Cuántos justos hay? Ninguno. Nadie puede llegar y presumir delante de Dios. Por eso dice
que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Es decir, todos sobrepasamos el límite que Dios estableció. Transgresión es pasar el límite establecido. Y luego lo vamos a ver en el próximo capítulo. ¿Todos hemos traspasado los límites que Dios estableció? Sí, ¿sí o no? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Alguna vez has traspasado el límite de velocidad en tu carro? Si tienes, ¿cómo te sientes? Bien, ¿ah? Amén, hermanos. ¿Te sientes contento? ¿Te preocupa pasarte el límite de velocidad? La verdad. A 60. Si no hay cámaras, no, ¿verdad? Si no hay cámara, está bien. Es más, llegué bien rápido. ¿Te preocupa pasarte a veces un alto? En amarillo ahí no hay problema. Estas cosas mínimas de traspasar las leyes, ¿sabes que hay gente que traspasa la ley de Dios y no se siente mal? Me eché mi aventura, pero no me cacharon. Y voy y lo presumo o no. Dios dice, qué abusado me salió este. Muy bien. Mira, engañó a su esposa y no lo cacharon. ¿Tú crees que Dios no lo va a permitir? Me transeé a la empresa. Nunca se dio cuenta. Y siempre le robaba. Robo hormiga. Hasta papelería pusiste con las plumas que te robaste. ¿Eso es robo o no es robo? Dice todos traspasamos los límites que Dios estableció. Y hay fotoinfracción en el cielo, ¿eh? Fecha, nombre, número, hora y en qué avenida andabas. Por eso dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones. Esto es la fe. Todos traspasamos los límites morales que Dios estableció. El Padre entregó a Jesús por nuestra causa. Por eso Pablo podía decir, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Gálatas 2:20. El reconocimiento número 1 entonces es el reconocimiento de que tú eres ¿qué? Pecador. Si tú quieres ser declarado justo, tienes número 1 reconocer que eres pecador. ¿Aquí hay alguien que no se considere pecador? Qué bueno, porque hay piedras aquí. ¿Quién sí se reconoce pecador? Ok, todos. Buen paso. Número 2, el reconocimiento de la obra de Jesús en la cruz. La clave de la justificación, según Pablo, y con esto termino, checa el versículo para que te quede claro. Mira, los que están estudiando la Biblia o cómo estudiar la Biblia, y con esto termino. Sino también por nosotros nos será contada la fe, ¿por qué? Por justicia, igual que Abraham, ¿verdad? Los que creen en aquel. ¿Quién es aquel? Dios, que levantó ¿a quién? A Jesús de los muertos. ¿Sí o no? ¿Quién lo levantó? Y dice que a los que creemos nos será contada por justicia. 25. Que fue entregado por nuestra causa, por causa de nuestras. Ya dijimos, todos le rebasamos los límites, ¿o no? Y resucitado. Aquí está la clave. ¿Para qué fue resucitado Jesús? Sé que lo has leído, pero entiende. El hecho que tú y yo un día nos presentemos delante de Dios y seamos declarados justos es porque confiamos en Jesús, que Él murió por nuestros pecados. La pregunta es, si solo Jesús haya muerto, ¿seríamos declarados justos? Según este versículo. Sería uno más que murió. Un héroe más. Un futbolista más que murió y que nos recordamos de sus goles, como el que murió hace poquito, de Liverpool. Diego Jota, ¿verdad? Como le decimos aquí, porque Jota se oye así como. Lo van a recordar por sus goles. Pregunta, ¿Diego Jota puede meter más goles? Pero ¿sabes qué? Jesús está vivo. Jesús resucitó. Se levantó de los muertos y Él va a volver.
Y es por eso que yo confío que Él está vivo, que hoy yo tengo vida. Amén, ¿lo crees? Y porque yo creo que Él está vivo, que está sentado a la diestra del Padre, y que Él me ha cambiado, que Él me ha transformado, me ha dado una novedad de vida, yo soy declarado justo por mis méritos. No, porque Jesús está vivo. ¿Crees esto? Oye su voz. Quítate la modorra espiritual y aventúrate a creer, porque lo mejor está por venir. Ponte de pie, por favor. Hemos cantado, me amó, se entregó sin merecerlo. Jesús está vivo. La clave de la justificación es la resurrección. Amén. Amén. Voy a pedir que alguien me ayude con el piano. Vamos a orar. La resurrección de Cristo hace posible que tú y yo seamos declarados justos. No puedes separar la muerte y la resurrección de Jesús arbitrariamente y asignar a cada una un valor limitado. Van juntas. Son una sola verdad y es un solo evento. La resurrección es la evidencia clara de lo eficaz que fue la muerte y resurrección de Jesús y ahora poder ser declarado justo. Y termino para los que tienen ahí la doble causa. Fue entregado a causa de nuestros pecados y fue resucitado a causa de nuestra justificación. Repito, fue entregado a causa de tu pecado y mi pecado y fue resucitado para ser declarados justos. La verdad respecto a la justificación de los creyentes es una sola, que es solo por gracia. Y esa es otra verdad teológica que ojalá pudiera quedar aquí en tu cabeza. La gracia, que es favor no merecido, se aplica directamente a la justificación. Repito, la gracia, el favor no merecido, se aplica directamente a la justificación. Dios te declara inocente como un regalo. La gracia es un favor que tú no te mereces. Tú y yo nos merecíamos la condenación, la muerte eterna, y Dios en gracia nos regala el perdón, la vida eterna, y te declara justo. Por eso la gracia es el regalo. Él pagó la fianza, Él tomó tu lugar y dijo, no, ya no debe nada, porque Él confió en mí. Eso dice Jesús. Por eso la gracia se aplica a la justificación. Hemos sido declarados justos como un favor no merecido. Tú estabas en la milla verde. ¿Quién vio la milla verde se acuerda? Una película del corredor de la muerte, los sentenciados a muerte. ¿Sabes qué hizo Jesús? Te sacó de prisión, te hizo libre. Él caminó la milla verde y se sentó en la silla eléctrica por ti. ¿Lo crees? ¿O es un cuento de hadas muy bonito? Es la verdad. ¿Y sabes por qué creo que es la verdad? Y estoy convencido, y de aquí no me voy a mover, espero, Señor, porque he visto a Cristo resucitado en muchos de ustedes. He visto gente transformada, cambiada, en fe. Matrimonios deshechos unidos una vez más en Jesús, perdonándose una y otra vez, aceptando el reto de seguir a Jesús, cayéndose y volviéndose a levantar por gracia, por misericordia, y confiando en aquel que es justo. Amén. Siempre hay un nuevo comienzo para ti, para mí. No está perdido todo. Cierra tus ojos. No es cuestión de edad, es cuestión de fe. Y nunca pienses que eres demasiado viejo para embarcarte en este viaje único, ni demasiado joven para no creer que Dios puede hacer algo contigo. Lee la Biblia, ve las historias de fe.
Nunca creas que esa enfermedad tampoco es lo suficientemente grande para que Dios pueda hacer un milagro en ti. Nunca dejes que ese problema en tu familia determine tu presente y mucho menos tu futuro. Es en Cristo y solo en Cristo. Estás declarado justo y justa. Ya no hay nada por hacerle, lo hizo todo, pero hay una responsabilidad de obedecer de aquí en adelante. Señor, inquiétanos. Una vez más, Señor, lo he estado pidiéndote, inquiétame, no me permitas que me delimite mi edad, mis circunstancias ni mis problemas. Que seas tú hablándome una vez más para llevarme al lugar donde debo de ir. Bendice esta iglesia local. No permitas que el diablo engañe a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestro corazón de que ya no hay mucho por hacer. Lo mejor está por venir, Señor. Y nos invitas a ser partícipes en tu reino aquí y ahora. Permite que Río de Gracia se emocione, viva, crea, camine y añadas a los que han de creer, Señor. Te damos a ti la gloria. En el nombre de Jesús. Todos decimos...